Los rusos cavaron el agujero más profundo del mundo. Ahora sé por qué. El 24 de mayo de 1970, la Unión Soviética inició un proyecto que sería conocido más adelante como el Pozo del Infierno de Kola. Aunque ya había sido abandonado hace mucho tiempo, el agujero aún existe hoy, y tiene aproximadamente 40.000 pies de profundidad. Aunque se ha dicho que lo que los investigadores llaman el agujero no es la única vez que Rusia ha cavado más profundo de lo que debería, y varios agujeros todavía se pueden encontrar hoy en la desolada tierra rusa. El mayor error de mi vida fue bajar en uno de estos agujeros. Hace un año, mi trabajo me llevó a una pequeña aldea de pescadores rusa ubicada en Siberia. Es un lugar pequeño habitado por no más de 200 personas, la mayoría de ellos pescadores o cazadores. No era la primera vez que ser científico me había llevado a situaciones extrañas. Soy geólogo, lo cual no es relevante para el propósito de la historia, pero tengo experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en mi país, Estados Unidos. Mis habilidades en el idioma ruso eran menos que satisfactorias, y considerando que solo 2 personas además de mi equipo hablaban inglés en el pueblo, fue todo un desafío, por decirlo menos. Sin embargo, con el ánimo adecuado y la disposición para compartir una botella de vodka, encontré a algunas de las personas más amigables que había conocido en toda mi vida. Disfruté especialmente de la compañía del único oficial de policía del pueblo, quien resultó hablar al menos un nivel básico de inglés. Su trabajo consistía principalmente en acompañar a las personas a casa después de que habían bebido demasiado, aunque a menudo él también participaba en la bebida en lugar de detenerla. No hace falta decir que rápidamente nos hicimos buenos amigos y disfrutamos mucho en ese extraño mundo aislado de la civilización. Al menos, eso fue hasta el 9º mes de nuestra estadía. Una de las hijas de los lugareños, una niña de 7 años llamada Darla, había desaparecido. Ella había estado jugando con sus amigos alrededor de un viejo edificio abandonado que se creía era un silo de la era soviética, y la estructura completa había estado cerrada y olvidada durante casi 40 años. Sin embargo, a los niños les encantaba pasar tiempo en la zona. Ese día en particular, el silo estaba abierto y las puertas estaban rotas, lo que reveló una gran sala llena de equipos antiguos y un gran agujero oscuro en el centro. El agujero tenía aproximadamente 50 pies de diámetro y la profundidad era desconocida. Había una plataforma de elevador básica en el centro del pasillo, como algo hecho para mentes curiosas que querían descender. Todo lo que se podía ver era oscuridad infinita que se extendía hacia el abismo. Darla había caído en él. Su madre tenía la falsa esperanza de que Darla había encontrado refugio después de caer en el agujero, lo que llevó a la esperanza aterrorizada de que la rescataríamos. Fue la primera vez que lo vi trabajar con tanta vehemencia para organizar una operación de rescate y solicitar ayuda oficial. Hasta ahora, fue una tarea desesperada, incluso si nos enviaban ayuda, llegarían demasiado tarde. Como tenía experiencia en ese campo, Alan me pidió que realizara primeros auxilios básicos y me ofrecí como voluntario. Mientras tanto, mi colega Stan y los mecánicos intentaban revivir la maquinaria antigua, incluido el elevador. Adjunté una cuerda con un peso al extremo con la esperanza de medir la profundidad. La cuerda no era lo suficientemente larga como para determinar qué había en el fondo, a pesar de que las cuerdas más largas combinadas medían casi 1000 pies. Después de un par de horas, los mecánicos anunciaron que el elevador estaba listo, pero habían encontrado trajes protectores de algún tipo según los pocos documentos encontrados en la instalación, y la presión atmosférica era bastante alta, y la temperatura llegaba a 150 grados Fahrenheit. En ese momento, supe que no recuperaríamos nada más que el cuerpo de una niña para que la familia pudiera enterrarla. ¿Estás listo?, preguntó Alan, cuando el equipo de rescate, enfundado en trajes, bajó con la plataforma del elevador. Comenzó a sonar un ruido estruendoso que resonó por la sala. Un pequeño monitor en el elevador mostraba los números que indicaban la profundidad. Era un proceso lento y espantoso, avanzando no más de 1 pie por segundo, pero el cambio en la atmósfera era evidente a medida que descendíamos. A los 100 pies, la oscuridad ya nos rodeaba, las débiles linternas que habíamos llevado apenas proporcionaban consuelo. ¿Crees que esto es oscuro? Espera a que veas el invierno en el pueblo. Bromeó Alan, siempre con su humor característico. Tanto Stan como yo sonreímos mientras asentíamos. ¿Puedes comprobar si la radio funciona?, le pedí a Stan. Si funciona, no te preocupes, respondió. A los 500 pies,
la radio sonó por primera vez desde el inicio del descenso, casi 10 minutos antes, y la voz en ruso sonaba emocionada, pero el ruido estático del radio la hacía incomprensible para mí, un novato en el idioma. ¿Qué era eso?, pregunté. Solo preguntaron cuánto hemos descendido. Respondió Alan. No deberíamos poder oírlos hablar, solo estamos a 500 pies de distancia. Preguntó Stan. Es extraño. De todos modos, murmuran algo sobre el humano Duff. Dijo a sí mismo. Nunca antes lo había visto preocupado de esa manera. Chicos, soy yo, está haciendo mucho calor aquí. Preguntó Alan. Sí, estoy sudando a chorros ya, respondí. A los 1000 pies, una voz suave gritó desde la radio. ¿Escucharon eso?, pregunté. ¿Escuchar qué? Preguntó Stan, adormilado. Alguien pidió ayuda desde abajo. No oigo nada, puse un dedo en mis labios y hice un gesto para pedir silencio mientras escuchaba atentamente. Y entonces volví a oír la voz. La misma voz, pero un poco más alta. Allí está de nuevo, exclamé. Sí, lo oí también. Dijo Stan, aguanta, lo llamaré. Intentamos llamar a la voz, pero nadie respondió. Maldición, ¿podemos hacer que esto vaya más rápido?, preguntó a Alan. 4000 pies más para bajar, 1 hora o más, no hemos llegado al fondo aún, le respondí. El calor era insoportable, y con cada pie que descendíamos, empeoraba. Ya había perdido la conciencia varias veces por la deshidratación, a pesar de haber traído suficiente agua. ¿Por qué no nos han devuelto aún?, preguntó Stan. No lo sé. ¿Es siquiera posible estar tan abajo? Stan no respondió. Había caído inconsciente, pero no tenía energías para despertarlo. Estaba a punto de desmayarme nuevamente cuando me despertó lo que parecía un canto. Era lo más hermoso que había escuchado, en ruso, pero no entendía lo que decía. Era tan sereno, tan puro. Stan, llamé con mi voz débil. ¿Puedes oír eso? ¿Quién está cantando? Lo siento, estoy cansado, déjame dormir. Respondió Stan adormilado. Pero la luz apareció en las profundidades, y el canto se hizo más fuerte. Lo veo, la luz, mira, Stan saltó frenéticamente señalando hacia la oscuridad debajo. ¿Qué estás viendo? No hay nada ahí. Le grité confundido. Mi primera impresión fue que el calor y la oscuridad estaban afectando a Stan. La luz, abajo. Mira la luz. Insistió. Pero no vi nada más que oscuridad. Entonces, sin previo aviso, el ascensor dejó de moverse violentamente y en un instante cayó al suelo, y yo perdí el conocimiento. Al despertar, me encontré en un hospital una semana después. Me habían encontrado en medio del bosque en el este de Rusia por un par de cazadores. No tenía documentación o pruebas de quién era, y según ellos, mi historia no tenía sentido. Según las investigaciones, no existía ningún agujero de esa magnitud de acuerdo con los registros públicos, lo cual no fue sorprendente. Pero al indagar más, me di cuenta de que la aldea donde había estado durante gran parte del año ni siquiera aparecía en el mapa. El incidente había afectado mi mente y había lagunas en mis recuerdos. Algunos números de teléfono de mis colegas que recordaba ya no existían o estaban asociados con personas ajenas a ellos. Después de una larga investigación, me permitieron regresar a Estados Unidos con un documento de viaje de emergencia. Mis huellas dactilares coincidían con algunos registros de mi existencia, pero sin antecedentes penales, por supuesto. Cuando regresé a casa, descubrí que mi casa era propiedad de otra persona y lo había sido durante al menos 10 años. Me llevó mucho tiempo comprender lo que había sucedido, pero algunos cambios eran demasiado grandes para ser una horrible coincidencia. Además de los cambios personales que había experimentado, incluso la historia mundial no coincidía con lo que recordaba haber estudiado. La geografía era muy diferente, incluso faltaba un continente completo en el mapa. La negación es una herramienta poderosa, y me llevó meses aceptar el hecho simple pero complicado de que este no es el mundo al que pertenezco. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides dejar tu like y compartir el contenido con tus amigos. Gracias por su apoyo. Buenas noches.